Amados, buenas tardes. Les bendecimos en este día, en este nuevo día, este día especial de reposo y de que nos permite el Señor conectarnos con Él, escucharlo a Él, tener clara y aún más sensibles a su voz. Qué bueno compartir con ustedes en este tiempo. Un saludo de Arturo. Estamos juntos aquí pidiéndole al Padre que sea Él quien nos ministre, que oigamos su voz, que podamos ser cada vez más, no solo sensibles, sino obedientes a Él. Así que, amados, después de tener tantas de estas atmósferas en las cuales nos permiten ser introducidos en Él, en su voz, sensibles a lo que es Él, para adorarle, para expresarle nuestra gratitud, nuestra honra, todo lo que somos, rendirlo a Él. Así que unámonos después de esta atmósfera de adoración, tengamos esa voz y presentémonos juntos ante el Padre. Te honramos, Padre, te honramos, damos a ti toda honra, toda gloria. Reconocemos que Tú eres el único digno, grande, majestuoso, que está por encima de todo, quien gobiernas. Eres Señor, eres Rey, eres el Dios único y verdadero, el único Rey, el único Señor. Eres nuestro Padre y te damos gracias. Y hoy, Señor, nos unimos como familia. En cada casa, Señor, cada familia, como uno solo, nos presentamos delante tuyo para darte el honor y la gloria, la magnificencia y el reconocer tu majestad. Gracias por permitirnos responder, por habernos llamado, por habernos amado primero. Y nosotros, Señor, estamos aquí diciéndote, hemos respondido y te amamos y queremos entregar nuestra vida, presentarnos delante tuyo, reconociendo quién eres, reconociendo tu amor, reconociendo la autoridad, el poder, pero también la majestad. Y gracias por permitirnos acercar y estar en tu presencia y escuchar tu voz. Gracias por hacernos sensibles y poder reconocer tu voz. Tu voz es la que nos guía, tu voz es la que gobierna, tu voz es la que pone orden y establece lo que es verdadero, lo que es justo, lo que corresponde a tu reino y tu justicia. Gracias, Padre, somos como uno solo presentados delante tuyo, atentos a tu voz, atentos a ser conformados a la imagen de tu Hijo, conformados en esa identidad de hijos del reino, hijos a los cuales tú siembras en esta tierra, en el mundo, en medio del sistema del mundo, para dar fruto y que se vea el fruto de tu reino, el fruto del reino tuyo y tu justicia. Gracias por esta hora. Gracias, Señor. Nos presentamos como tus hijos, honrándote, diciéndote aquí estamos para oír atentamente porque tenemos toda la intención de obedecer. Gracias, Señor. Amén. Amén. Bueno, amados, qué importante todo lo que el Señor ha venido ministrándonos. Los miércoles, este miércoles pasado, pedimos disculpas porque no pudimos tener nuestro entrenamiento y discipulado, pero ya este miércoles estaremos allí conectados con ustedes y que el Señor siga enseñándonos, siga equipándonos, siga dándonos herramientas y abriéndonos más todas esas verdades del reino para que sean soltadas y establecidas. Pero también, estamos aquí en este día, en este sábado especial en el cual nos somos convocados con Él. Estamos siendo entrenados a través de los grupos de discipulado, a través de las diferentes transmisiones, pero también en esos grupos y entrenamientos de resplandor y gobierno, de intercesión. Entonces, qué bueno cómo estamos el Señor llevándonos a crecer y
ir conectados en un mismo espíritu a través de esta señal, ¿sí? A través de estos medios, pero que nos hace seguir siendo uno. Venimos entonces, les decíamos, estableciendo verdades, pero también respondiendo y siendo equipados para lo que Él pide de nosotros. Recuerden, amados, que hemos estado estudiando durante varios sábados, varios tiempos de nuestras reuniones en estos espacios acerca de Miqueas 6:8. Vamos a revisarlo nuevamente porque hemos ido con detenimiento, más allá de un estudio. Recuerden, son verdades que vienen desde su corazón, desde lo profundo de su corazón, a ser establecidas y escritas para que se vuelvan carne en nosotros, se vuelvan esa esencia y esa naturaleza de lo que Él es. Entonces dice acerca de lo que Él pide de nosotros. Hombre, Él te ha dicho lo que es bueno, lo que Jehová pide de ti, solamente hacer justicia, amar la misericordia y andarte contento con tu Elohim. ¿Recuerdan? Veíamos, si bien no es una expresión tan usada por nosotros dentro de nuestro uso cotidiano, esa palabra tiento, pero es bueno precisarla. Tiene que ver con el cuidado, con poner la atención, con andar prudentemente, con toda nuestra atención observando cómo caminamos, porque dice y andarte, o sea, tiene que ver con el andar, con el caminar, con el día a día, pero no tiene que ver con lo que es externo, sino algo que debe empezar a manifestarse y se vuelve esencia, se vuelve naturaleza. Dicen, leíamos en otra versión, el Señor ya te ha dicho, hombre, en qué consiste lo bueno y qué es lo que Él espera de ti, que hagas justicia, que seas fiel y leal y que obedezcas humildemente a tu Dios. Otra versión, Él te ha declarado, hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Y en la Reina Valera también dice, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Entonces, recuerda que hemos estado hablando para que sea esa verdad escrita. Él, ¿qué es lo que pide? Pero eso que pide, primero nos dice, eso es lo que es bueno. Lo que es bueno es que hagamos, practiquemos la justicia, amemos la misericordia y andemos humildemente, fieles, leales, humillados ante Dios, ante nuestro Dios, porque dices ante tu Dios. Primero es eso, reconocer que lo hacemos ante Él. Entonces, vemos que, y como lo veíamos tanto en el Salmo 85 como en el Salmo 89, todo esto es como el contenido, la esencia del reino, del trono. Y en el trono no estamos hablando de un objeto, de una silla, estamos hablando lo que representa el rey, toda su naturaleza, toda su esencia. Y volvemos a insistir, no podemos ver, si bien lo estamos viendo separado, no lo podemos ver porcionado, tenemos que verlo de una manera integrada. Todo es parte de lo que debe ser la esencia de los hijos del reino, que es lo que así como es el rey, y bueno, sabemos que el rey es nuestro padre, por eso dice los hijos. Una cosa dice, bueno, somos hijos de Dios, y esa es la naturaleza, Él es nuestro padre, su simiente está en nosotros. Pero cuando habla de los hijos del reino, son aquellos que empiezan a manifestar ese trono, ese gobierno y todo lo que representa ese reino. Entonces debemos practicar la justicia, eso es lo bueno, practicar la justicia, amar la misericordia y andar, caminar. O sea, caminar
no, les decía, no por la apariencia, por lo externo, sino porque ya es algo que está dentro y es parte de nuestra naturaleza. Andar humildemente ante tu Dios, humillarte ante tu Dios. Entonces, todo esto tiene que ver con esa naturaleza del rey y su reino. Y les decíamos, bueno, hemos hablado acerca de lo que es el reino, su trono, lo que identifica, cómo es el fundamento del trono y todo lo que expresa, lo que va delante de su rostro. Y él dice que él nos pondrá en el camino de sus pasos, en cuanto a la misericordia, la justicia y la humildad. Nos pondrá en el camino de sus pasos, o sea que Él va delante nuestro, nos va marcando la ruta por donde nosotros seguimos. Esos son sus pasos y nosotros lo único que tenemos que hacer, recuerdan que hablábamos y Arturo nos hacía un énfasis en Juan 10, lo que debe identificarnos es oír, ¿sí? Dice, hablando de las ovejas, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Quiere decir entonces que sabemos reconocer su voz y sabemos reconocer también la voz del extraño, porque lo importante es saber que no es cualquier voz la que vamos a seguir. Seguimos su voz, no la voz del extraño. Eso tal vez fue lo que le pasó, tal vez no, fue lo que le pasó a Adán y a Eva. Fue engañada y aunque oían y sabían y reconocían, Dios les hablaba, eran cercanos, vivían, Dios les preparó un ambiente, en el Edén puso un huerto especial, o sea, había algo que tenían, se notaba esa relación, pero de un momento a otro dejaron de oír y escucharon la voz del extraño, una voz diferente, y le siguieron. Aquí estamos nosotros creciendo y en todo lo que hemos estado compartiendo tiene que ver con aprender a reconocer la voz correcta, la voz del pastor y seguirle, pero a la vez también es reconocer cuál es la voz del extraño, porque a esa, dice Juan 10, no le sigue, las ovejas no le siguen. Entonces, creo que esto es una plataforma muy importante cuando vamos a hablar de esa última parte. Si bien hay muchas cosas que Dios nos pide, pero en el diseño de lo que Dios nos ha hablado en Miqueas 6:8, nos enfoca en 3 cosas que son buenas: practicar, hacer justicia, amar la misericordia y caminar humildemente, caminar humillados ante Dios. Y para poder caminar las 3 cosas, practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente, fiel, obedientes ante Dios, con nuestro Padre, debemos aprender a oír, debemos reconocer su voz y creo que es parte de la humildad el reconocer su voz para seguirle. Ya hablaremos de eso más adelante. Entonces, eso es lo que representa y lo que caracteriza a los hijos del reino, ¿sí? ¿Se acuerdan lo que veíamos en Mateo 13? Hablábamos de el que siembra, el que siembra la buena semilla es el hijo. Y hablaba que ¿dónde la siembra en el mundo, pero no el mundo como el mundo digamos, como la tierra natural, sino que es todo el sistema del mundo. Y empieza a sembrar para que empiece a verse otro fruto, otra genética, otro diseño, las generaciones del reino, los hijos del reino. ¿A quién siembra? A los hijos del reino. O sea, y lo hemos hablado, a ustedes y nosotros. Entonces, Él está hablando acerca de esa identidad nuestra, la de los hijos del reino. Y esa última parte de Miqueas 6:8 es que andemos humildemente, que caminemos fieles y obedientes, que caminemos humillados ante nuestro Dios.
Quiere decir entonces que es una generación, son hijos que se va a quebrar todo orgullo, toda altivez, toda soberbia y toda dureza de corazón. Por eso les decía que para poder oír la voz correcta y seguirle, se requiere vencer el orgullo, vencer la soberbia, vencer la dureza de corazón, vencer la altivez. Entonces necesitamos empezar a entender, porque yo creo que todos hemos leído, hemos escuchado y oramos. Generalmente oramos por ser humildes, para vencer el orgullo. El orgullo después, más adelante, miraremos, otro día miraremos acerca de todo lo que es este orgullo que es fuerte y que es parte de la naturaleza del hombre caído. O sea que ninguno de nosotros, ni ustedes ni yo, nos libramos de esa esencia del hombre caído, del orgullo. Y por eso es algo que Dios pide, que podamos andar humildes, humillados ante Dios. Entonces, miremos y revisemos para que el Espíritu empiece a hablarnos y empiece a trabajar en esas áreas en las cuales tiene que hacerlo para poder quebrar ese orgullo y establecernos en lo que es verdadero, en lo que Él pide de nosotros, que andemos humildemente. En la definición de humildad, tanto en el hebreo, la definición habla acerca de bajarse, de humillarse, de doblarse, de postrarse. Ahora, miren qué tremendo cuando miramos la definición, humildad. Entonces no tiene que ver con una apariencia, como yo puedo estar vestido, es que tengo que vestir humildemente. Y a veces la gente piensa y tiene una definición y una apreciación equivocada de alguien humilde. Entonces alguien piensa, alguien humilde es alguien que está vestido con ropa pobre, con ropa pues ahí no tan vistosa. Alguien humilde es alguien que anda agachado, alguien humilde es aquel que de pronto su voz es suavecita, que no se le escucha. Alguien humilde es alguien que no tiene casi nada, entonces que pues vive humildemente. ¿Se acuerdan? Dice, no, es que él vive humildemente. ¿Qué es vivir humildemente? Que de pronto no tiene... vive en escasez, vive en necesidad. Y miren cómo distorsiona el mundo. Entonces ponen de alguien altivo y orgulloso aquel que tiene otros recursos, de pronto se viste con otro tipo de ropa, que se viste diferente, y eso es una distorsión, porque todo es apariencia. Tanto hay personas orgullosas en condiciones sociales mejores, como hay personas orgullosas en condiciones sociales menores. O sea que no tiene que ver con la apariencia, no tiene que ver con lo que ven los ojos. Y está hablando de una realidad interna. Entonces, cuando hablamos de una definición, de bajarse, de humillarse, de doblarse, no tiene que ver con lo externo. No tiene. Así que es parte de cambiar nuestro lenguaje y nuestras apreciaciones en cómo decimos que alguien es humilde o no, o en cómo alguien expresa humildad o no. No tiene que ver. Ahora, la humildad en estas definiciones está conectado con la mansedumbre, está conectado con la benignidad, o sea, con la bondad, lo que sale. Miren, la mansedumbre es parte del carácter, de la naturaleza, de lo que somos, que no es reactivo, que no es competitivo, que no está mirando al otro con celos amargos, que no tiene reacciones negativas, sino que responde siempre afable, es amable, es respetuoso, que valora a los demás, es benigno, sale bondad, siempre piensa bien
y cuando descubre que algo de pronto en alguien no salió con buenas intenciones, no responde, no reacciona. Por eso está conectado con la mansedumbre, con la benignidad, con ser amable. Como hemos hablado los miércoles, no cambia el ver que alguien puede ser valioso. Detrás de acciones malas, de daño, de destrucción, sí, pues, generalmente está algo que está gobernando su vida, y también puede estar detrás un corazón muy herido. Entonces siempre lo ve con los ojos de Dios, lo ve como ayer quienes están en el trabajo, los equipos de Resplandor y Gobierno se estuvo compartiendo. Aprende a ver, esos hijos de consolación son aquellos que ven como Dios ve. Entonces, la humildad es eso, les decía, no tiene que ver con lo externo, no tiene que ver con el estrato, no tiene que ver con la condición social, con el estudio, no tiene que ver con el título, con el nombre, con el apellido, con el linaje, no tiene que ver con nada de eso, tiene que ver con una realidad interna. Y por eso se nota en aquella esencia en el carácter de la mansedumbre, de la benignidad, de la bondad, de aquello que está sujeto siempre a lo que es verdadero. No se deja influenciar. A veces generalmente ocurre que cuando alguien está en su corazón y tiene un corazón lleno de dolor y que se escuda y empieza a actuar y a hablar altivo, contamina a otros. Y alguien que no tiene un corazón humilde fácilmente es contaminado y empieza a pensar como la otra persona. Y empieza a hablar como la otra persona, a hablar mal, a juzgar, a criticar, a condenar. Entonces, la humildad es doblarse, humillarse, bajarse y empezar a decir, tengo que oír la voz correcta. Ahora, esto es en el hebreo. En el griego, la definición en su palabra en el griego significa en tierra, en suelo, o sea que está muy conectado cuando hablamos de humildad. En el hebreo la definición dice en bajarse, en humillarse, y en hebreo lo expresa como algo que va a tierra, que va al suelo. Entonces por eso se tiende a confundir que alguien humilde es alguien que anda con la cabeza agachada, que no se le oye mucho su voz, que no, nada de eso tiene que ver con humildad. Eso es una apariencia, y posiblemente es una apariencia falsa, una apariencia que está distorsionada. Les decía, les daba la definición en el griego de lo que es humildad, que es estar así en postración a tierra, hacia el piso o en el piso. Entonces para los griegos fue mal visto. Para los griegos no les gustaba el concepto de mostrarse humildes, porque lo veían como debilidad. Recuerden cuánta influencia tiene el pensamiento griego, todo el espíritu griego, y lo que hace es generar todo, entonces como es denota debilidad, lo hacen despreciable. Para los griegos alguien humilde es alguien débil y despreciable. Por eso se nota y empiezan a desarrollar ese carácter arrogante y altivo frente a los estratos, de mostrarse con el conocimiento, con la sabiduría, en la competencia, quién es mejor, quién gana, quién es mayor. El griego está buscando eso por causa de que para el griego la humildad, les decía, es sinónimo de debilidad. Entonces siempre va a generar esa necesidad de mostrarse más que otros, y esas luchas que están en todo ese pensamiento de los dioses griegos era mostrar quién era mejor, quién era mayor, pero todo está dentro de ese pensamiento griego. Así que no tiene que ver todo lo externo, tiene que ver, les decíamos, con lo que es la sustancia, la esencia, la naturaleza. Y ahí es cuando empezamos a entender que el Señor Jesús
nos habló mucho de lo que es la humildad. De hecho, él mismo, no fue que él nos enseñara, él lo expresó, él lo manifestó. Pero cuando él empezaba, él lo manifestó, pero él tuvo tuvo enseñanzas, como fue la del Sermón del Monte, y ahí fue como poderles expresar cómo es el reino y todos los que pertenecen al reino, el carácter del reino. Y empezó a hablar muchas cosas de Mateo 5, 6, 7. Empezó a hablar todo lo que es esa naturaleza de los hijos del reino. Cómo se caracteriza el reino de su Padre, el reino de Dios y su justicia. Y hay dos versículos que quiero que revisemos. Esto se ha trabajado aún incluso creo que a comienzos del año pasado. Ustedes saben que los maestros de niños trabajan intensamente para poder sembrar, bueno, que los padres trabajemos y trabajen con sus hijos. Entonces desarrollaron unas lecciones sobre Mateo 5, las bienaventuranzas. Así que estamos todo el año trabajando y generando esas lecciones para enriquecer la familia, no solamente para los papás con hijos pequeños, para los hijos jóvenes, para nosotros los mayores, los adultos, los que aún ya somos abuelos. Qué bueno es aprender, porque siempre que el Señor aún nos dice que seamos como niños. Entonces las bienaventuranzas, y si usted aquí quiere, escríbanos, y ahí va a tener esas lecciones de los niños que se dan a los niños. Mateo 5, versículo 3. Dice, es las enseñanzas del Señor. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora, imagínense este versículo escuchado por los griegos. Yo creo que eso les debió crujir todo, porque el Señor está hablando bienaventurados, o sea, es alguien que tiene una plenitud. No, sí, si bien una definición muy general que se ha dado es inmensamente feliz, pero inmensamente feliz es a causa de una realidad interna que se está manifestando. No es algo que sí me hace muy feliz, no, es algo que viene con una verdad que ya que se está formando y se ha formado en esa identidad del Hijo. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces quiero leérselos en la Nueva Traducción Viviente para que quede más claro a qué se refería el Señor cuando dice los pobres en espíritu. No tiene que ver nada con lo externo, les decía, con la apariencia. Dice, Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino de los cielos les pertenece. Entonces, ¿a qué se refiere pobres en espíritu? Se refiere no a no tener nada, se refiere a que se dan cuenta que separados de Él nada podemos hacer. Se dan cuenta de la necesidad que tenemos de Él, de que dependemos de Él, de que no podemos hacer nada por nuestra propia cuenta. Depende, no es todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo dependen de Él. Entonces, cuando yo tengo esa arrogancia y esa soberbia y esa altivez, cuando no camino humildemente delante de Dios, estoy simplemente caminando con toda mi fuerza, con todos mis recursos, con todas mis habilidades. ¿Y saben qué? Se olvidan que toda la fuerza, que todos los recursos, que todos los dones, que aún las riquezas proceden de Él. Él es el que nos da la fuerza para hacer que algo produzca, que lo que siempre crezca. Se olvidan que todo es por Él, todo es de Él y todo es para Él. El que es orgulloso y altivo fácilmente cree que puede caminar separado de Dios. Separado de Dios. Entonces, marque ese versículo y léalo en la Nueva Traducción Viviente, porque le va a mantener muy claro lo que es ser pobre de espíritu.
Ser pobre de espíritu es que nos damos cuenta que todo viene de Él, que necesito de Él en todo, en todo. Dice, se dan cuenta de la necesidad que tiene de Él. Ahora, hay un fruto, hay un resultado, dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Miren qué tremendo. ¿De quién es el reino de los cielos? De aquellos que empezamos a reconocer que separados de Él nada podemos hacer. Que en todo tenemos necesidad de Él. Que en todo necesitamos caminar, como dice en Miqueas 6:8, caminar fieles, obedientes, humildemente, humillados, postrados. ¿Qué es la humildad? Andar a tierra, en el suelo, doblados. Porque ¿se acuerdan cuando la parábola del trigo y la cizaña? Bueno, la cizaña se reconoce porque siempre anda erguida. Pero el trigo cuando tiene fruto, cuando está dando fruto, anda doblado. Pero no doblado desde la perspectiva del hombre, ni de ese pensamiento griego o ese pensamiento sutil del enemigo, que el humilde es aquel que está agachado, que tiene pobreza, que tiene escasez. No, es el que anda doblado ante Dios. Entonces, si volvemos a leer a Miqueas 6:8, cuando dice que andes humildemente, que andes humillado ante tu Dios, Él dice, ¿ante quién? Ante tu Dios. Que humildemente te dobles, te postres. Aún, aunque dice como el trigo, tienes fruto, te humillas. Pones tus coronas. Y reconoces que aunque estés dando fruto, aunque tengas coronas, aunque tengas dones, logros y muchas cosas estén Dios usándote, andas humildemente. Entonces, hacer misericordia, practicar perdón, practicar justicia, amar la misericordia, tiene que ser en alguien que primero anda humildemente y sabe que lo que hace no nace de su corazón. Por eso la justicia al estilo del hombre que se cree que es castigar, que es ir con todo, o hacer misericordia es ir y mostrarse. No, yo estoy, y Arturo nos compartía ejemplos de cómo existen personas famosas que hacen fundaciones y entonces tienen unas intenciones escondidas, ocultas, o gente que hace muchas cosas. Y aún la palabra nos muestra ejemplos para ser vistos. Dice, anda humildemente ante tu Dios, te doblas, te humillas, porque sabes que separado de Él nada puedes hacer. Por eso está conectado tu oír a la humildad. El oír y el obedecer está conectado a la humildad. Si hay orgullo, nuestro oír va a estar muy, muy filtrado, va a estar muy condicionado. Tenemos ya algo con prejuicio, como ya establecido. Entonces, no vamos a doblegarnos y no vamos a obedecer. Recuerden que oír es oír para obedecer, porque tengo la intención de poner atención y obedecer. Pero cuando hay orgullo, no escucho. Escucho, oigo, pero no pongo atención. ¿Cuánto de esto puede estar notando en nuestra vida? ¿Cuánto de pronto yo filtro? Aún en estas enseñanzas, ¿cuánto estoy filtrando? Y yo ya tengo algo definido y predeterminado. Entonces no estoy oyendo. No estoy oyendo. Son bienaventurados aquellos que reconocen, aquellos que se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino
de los cielos, porque de ellos es el reino de los cielos. Son ellos los que van a manifestar justicia y misericordia. Así es el reino, esas son la esencia del trono y sobre todo del rey. Ahora, miren lo que dice Mateo 5:5. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. ¿Recuerdan que hablábamos de la definición de humildad? Humildad tiene que ver con aquellos que no son reactivos, que no están compitiendo. Grecia enseña a competir. Grecia nos enseña a buscarse superiores, a ser mejores, a andar con intenciones de demostrar quién soy, de demostrar y competir para ganar siempre. Pero son bienaventurados porque ellos heredarán la tierra. Entonces dice, de los que saben que tienen necesidad de Dios, de ellos es el reino de los cielos. Y a los mansos heredan la tierra. El reino de los cielos, estamos hablando de todo el gobierno de Dios. Y cuando empieza a manifestarse a través de ese carácter de los humildes, que es mansedumbre también y benignidad, dice, heredan la tierra. O sea, cielos y tierra unidos. Cielos y tierra. Qué tremendo cuando miran, qué mentira la de Grecia, de levantar una generación altiva y orgullosa, porque los altivos y orgullosos Dios los resiste. Pero dice, los que tienen necesidad, reconocen que tienen necesidad y responden con mansedumbre, no con competencia, no con celo, no con envidia, no con demostración de superioridad, no con demostraciones de venganza contra aquellos que me humillan. La humillación del hombre es destructiva, no la de Dios. Y entonces dice, los mansos heredan la tierra. Tomamos posesión de nuestra tierra, de nuestra nación, las familias donde estamos. Tomamos posesión, heredarán la tierra. Entonces, esto es parte de la esencia de los hijos del reino. Lo que es bueno, Dios nos dice, Él te dice lo que es bueno. 3 cosas son buenas: practicar la justicia, amar la misericordia y andar, que caminemos humildemente, o sea, doblegados, reconociendo que tenemos necesidad de Él. Necesitamos reconocer que separados de Él nada podemos hacer. Para que podamos heredar la tierra, para que se manifieste el reino de los cielos, entonces, eso de ellos para que sea para mí, no, es que ahora yo lo voy a manifestar y heredo la tierra, y donde heredo se establece el reino de los cielos, pero no a través de los altivos. Por eso el Señor, ¿se acuerdan? Sé que todos deben estar recordando ese pasaje cuando el Señor decía en Mateo 11, que debemos aprender de Él. Vamos a leerlo, Mateo 11, vamos a ir de versículos 28 al 30. El Señor está invitando a ir. Venid a mí todos los que estáis trabajados y agobiados, y yo os haré descansar. O sea, hay desgaste, trabajo, agobio, cansancio. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Él nos dice que lo que debe caracterizar a los que le siguen, a los hijos del reino, a los que le seguimos, a los que queremos, caminamos. Mire, decimos, conocemos a Cristo, le seguimos, oímos su voz, le seguimos. Bueno, esto es lo que debe caracterizar. Lo que no es, dice, como Él, pues no es un seguidor, simplemente es religioso, que dice, leo la Biblia, conozco a Cristo, oro, adoro, o porque canto. No, pero eso no es lo que Dios está pidiendo. Lo que Dios está pidiendo es que andemos. Y al andar con Él vamos a aprender de Él. Venid a mí, ¿sí? Todos. Y entonces habla acerca de
los que están trabajados, agobiados, y os haré descansar. Pero dice algo muy tremendo, y no nos vamos a detener en eso, pero sí quiero comentarlo. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Se está refiriendo a ese diseño del buey, de ese yugo, de esa, que le ponen el yugo, que esas dos, el yugo es ese como cabezal que ponen en el buey viejo y en el buey joven, ¿sí? Entonces nos ponen al buey, está el buey viejo que ha sido entrenado, que ha doblegado su cerviz y que anda doblado, que sabe obedecer y que sigue las huellas, los pasos, y ponen al buey joven que tiene mucha fuerza, que tiene mucha voluntad, que tiene mucho de sí mismo, y lo ponen al lado y le ponen el yugo. Entonces dice, llevad mi yugo. Él nos pone a su lado. ¿Por qué? Para que aprendamos de Él, que es manso y humilde. Así que vamos a permitir que Él ponga su yugo y caminemos. Y seguro que vamos a resistir, patalear, pero su yugo nos va a enseñar a ser mansos y humildes. No para al estilo griego de la humillación, porque esos dioses humillan, menosprecian, hacen sentir en poco y nada a los demás, y por eso desarrollan, dice, tienen que ser superiores, tienen que ser mayores, tienen que ser mejores, tienen que hacer y demostrar. No, aquí sabemos, separados de Él, nada podemos hacer. Pero no es que nada podemos hacer. Aquí Él dice es venir. Él no nos está obligando. Cada uno toma la decisión. ¿Quieres tomar mi yugo? Venid a mí, llevad mi yugo. El Señor no nos va a imponer. Y ahí es la respuesta de alguien que reconoce que tiene necesidad de Él. Por eso dice que andes humildemente, que andes doblado, reconociendo que tienes necesidad de Él, para que puedas de Él mismo hacer justicia, practicar la justicia y hacer misericordia. Pero no puede hacerse separado de Él, porque será al sistema del mundo y será siempre competencia y será siempre demostración y será siempre una búsqueda de reconocimiento. Aprender de Él, que es manso y humilde. Él es manso y humilde. Ahora, yo quiero direccionarlos hacia algo que es muy tremendo cuando empezamos a entender lo que es la humildad, o lo que es humillarse, lo que es llevar su yugo, para aprender de Él, que es manso y humilde. Vas a caminar allí en su mismo yugo, donde va a empezar a doblarse la cerviz, y donde vas a decir, tengo que caminar, aprender a caminar en sus pasos. Pero quiero direccionarlos a algo que es muy tremendo y que es, si bien como casa, como nosotros como casa ministerial, es un diseño que Dios nos ha dado para desarrollar y entrenar. Esto es algo para todos. Tiene que ver con la adoración. Y la semana pasada, hace 8 días, estuvimos hablando de ese cántico del Cordero, del cántico de Moisés, del cántico de los redimidos, el cántico de los que experimentan salvación, liberación. Pero el cántico del Cordero es el que debe darse. El cántico del Cordero es aquel que sale de alguien, y como es el Cordero que decidió caminar humildemente, ¿sí? Humildemente, que decidió. Yo quiero que busquen y busquemos Filipenses 2, un pasaje también muy, muy conocido que hemos leído. Dice desde el versículo 5, tened en vosotros este sentimiento que hubo también en Cristo Jesús, el cual, existiendo en forma de Dios, no consideró aprovecharse de ser igual a Dios,
sino que se vació a sí mismo, tomando forma de esclavo, tomando forma de siervo, dice en otra versión, haciéndose semejante a los hombres. Y mostrándose en apariencia como hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, a ver, el mundo y el sistema del mundo humilla, ¿sí? El sistema del mundo hace que doblega y dobla por humillación, por esa arrogancia y esa altivez, y humilla y hace que la gente se sienta menos, desprecia, menosprecia, pero aquí el Señor no hace eso. Él dice, venid a mí, tomad mi yugo. Es decisión, así como lo fue para Él. Dice que haya ese sentir que hubo en Cristo Jesús, que Él tomó la apariencia de hombre, o sea, se despojó, se vació a sí mismo, se vació, se despojó de todo, dice, aún siendo Dios, se despojó y se vació y tomó apariencia de hombre, pero dice, se humilló a sí mismo, o sea que nadie lo humilló, nadie lo dobló, nadie lo postró, nadie lo doblegó. Él mismo se dobló ante el Padre, no ante los hombres, ante el Padre. Y eso es lo que Dios pide de nosotros, que nos humillemos ante nuestro Dios, nos humillemos ante el Padre. Él se humilló a sí mismo. Ese es el cántico del Cordero cuando se humilla a sí mismo, toma esa forma de siervo y da su vida haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y es ese Cordero que venció, que en la cruz Él venció, y ese es el cántico de la victoria del Cordero, de la salvación, de la redención por ustedes y por mí. Ese es el cántico, pero es el cántico que nació desde cuando Él mismo tomó la decisión de vaciarse, de despojarse, de humillarse ante el Padre. Entonces, ese cántico, podríamos decir, es adoración. ¿Qué letra es? Porque leímos el cántico de Moisés, leímos el cántico de Ana, o sea, todos esos cánticos de liberación. Pero, ¿qué letra tiene el cántico del Cordero? Para que nos la aprendamos y lo vivamos. Bueno, yo quiero decirles en qué consiste la letra y el cántico del Cordero. Esa es la mayor expresión de adoración, ese cántico del Cordero. Resulta que adoración, adorar, en el hebreo significa postrarse, bajarse, inclinarse. Es esa palabra, shahá. Entonces, cuando miramos y Él nos dice, tomad mi yugo, aprended de mí que soy manso y humilde, ¿está hablando de adoración? Es la mayor expresión de adoración y empieza a decirnos cómo es el cántico del Cordero. Adorar significa postrarse, bajarse e inclinarse. ¿Se acuerdan que hablábamos de la definición de humildad? Bajarse, inclinarse, postrarse. En la palabra en griego significa ir al suelo, a tierra. Entonces, el cántico del Cordero es esto, es que Él mismo se humilló, se hizo hombre, para que, dice, todos pudiéramos aprender lo que Él pide de nosotros. Él pide que nosotros nos humillemos,
que aprendamos a andar humildemente ante Dios, que nos doblemos, nos quebremos, que aprendamos a ser verdaderos adoradores. Entonces, ¿cuáles son los verdaderos adoradores de los cuales el Señor Jesús hablaba en Juan 4? ¿Tiene que ver con una canción? ¿Tiene que ver con una letra? ¿Tiene que ver con un sonido, con una melodía? Quiero decirles que los verdaderos adoradores que el Padre busca son los que andan humildemente, humillados ante Dios, que reconocen en su espíritu, que tienen necesidad de Él. Reconocen que esa es la única verdad, que solo Él, que separados de Él nada podemos hacer. Humildemente, esos verdaderos adoradores que saben que están doblados, que no son altivos, que no son arrogantes, que no están con esa sobradez porque creen que su fuerza, sus dones, sus sonidos, aún sus melodías, sus cánticos, sus voces, sus registros, su afinación, el dominio de un instrumento. Eso es lo que hace un adorador. Y creer eso es llenar un corazón de orgullo y de altivez. Pero la canción del Cordero, es aquel que se humilla, que anda. ¿Saben? Cuando yo leía, dice que anda humildemente ante su Dios, ante tu Dios. Que andes humildemente ante tu Dios. Es tu Dios, es mi Dios, o sea, es mío, yo lo reconozco como mi Dios, el Dios de mi vida, de mi casa, de mis generaciones. No es el Dios de otros, es mi Dios. Y ando humildemente y decido doblegarme. Y eso es adoración. Esos son los adoradores que el Padre busca. Que anden humildemente y que sepan que separados de Él nada pueden hacer, que son bienaventurados porque son pobres en espíritu, porque saben que tenemos necesidad de Él en todo, no solo en necesidad de Él para orar, para ayunar, para leer la Biblia, no, en todo. Somos seres integrales, no solo somos espíritu y aparte el alma y aparte el cuerpo, somos seres integrales en todo dependemos de Él, de su voz, de oírle atentamente, de escucharle atentamente y de obedecerle atentamente. Eso es lo que Él pide de nosotros. Y entonces cuando yo empezaba a mirar esto de la adoración, dice, la adoración es que, la definición es que andes postrado, te bajes, te inclines, te humilles. Y entendía ese diseño que tenemos como casa y aún de todo lo que nos movemos como ministerio. Dice adoración continua. Bueno, adoración continua es que andes continuamente humillado ante tu Dios. Que andes doblado, postrado con el yugo. Tomad, dice, mi yugo, para que sea doblada tu fuerza, sea doblada tu arrogancia, sea doblada aún tus recursos, tus dones, tus habilidades, sepas que todo ha venido de su mano y que separados de Él nada podemos hacer. Entonces, cuando yo empiezo a entender lo que es lo que Él pide de mí y lo que el Padre está buscando, adoradores, adoración, que sean humillados, postrados, que sepan, que reconocen que solo es Él. Esa es la canción del Cordero. Esa es la canción. Ahora, la gente ha entendido mal lo que es la adoración. La adoración no son melodías.
La adoración, o sea, una cosa es la alabanza es cuando yo lo expreso y tengo mucho que decir y lo pongo melodías, le pongo notas, le pongo sonido. Eso es alabanza. Y que yo canto porque tengo gozo, tengo júbilo, es que es parte de cuando uno está feliz, uno está gozoso, uno tiene muchas formas y quiere expresarlo. Y a través de instrumentos, de canciones, el amar la misericordia, el hacer justicia, eso es expresión de gozo, eso es alabanza, eso es manifestar. Pero la adoración, adorar, solamente viene de ti, que te humilles. Entonces, no podemos decir, ¿cómo podemos enseñar a adorar? Yo puedo generar y generar atmósferas de alabanza que inviten a adorar, a reconocer cuán grande es Él, cuán grande, y solamente es Él. Sí, pero la adoración, la postración, la humillación solo puede venir de cada uno. Y nos gozamos con los frutos, con las obras de misericordia, como se están compartiendo testimonios lindísimos, preciosos, que honran y glorifican al Padre. La forma de hacer misericordia también, a la vez de amar la misericordia, se está haciendo justicia en todas las tareas que se están haciendo. En Resplandor y Gobierno hay muchas cosas que se están haciendo y sigan haciéndolas, sigamos haciéndolas. Pero que andemos humildemente, para que nunca creamos que somos nosotros. Estamos manifestando al Rey, estamos manifestando la gloria de su reino, estamos manifestando cómo es el Rey, porque andamos humildemente y no hacemos nada que no hayamos visto hacerlo a Él, ni hablamos nada que no le hayamos oído a Él. Entonces, esos son los verdaderos adoradores, los que el Padre busca, los que están haciendo lo que Él pide, que andes humildemente, que dependas, dependencia y humildad. Entonces, cuando tú te postras, cuando tú empiezas a entrar en esa atmósfera, ¿saben? La humildad, yo no puedo orar ni pueden orar por mí para ser humilde. ¿Saben dónde se forma y dónde se desarrolla la humildad? Cuando yo estoy en intimidad con Él, con el único digno, con el único grande, con el único que lo llena todo, con el que es el Rey y Señor de todo y de todos. Y cuando yo entro en intimidad con Él, entonces yo veo quién es Él y quién soy yo. Y empiezo a ver la grandeza de su reino, y empiezo a ver la majestad y sus proezas. Y digo, separado de ti nada puedo hacer. Solo allí, en esa intimidad, en esa humildad, donde empiezo a buscarlo a Él, porque sé que separado de Él nada puedo hacer, que en mi espíritu sé, todo mi ser necesita de Él, y voy a Él. Y ahí empieza a ser formada la humildad. Cuando estoy con Él, cuando lo veo a Él, cuando empiezo a reconocer quién es Él, y empiezo a reconocer que lo que hoy soy, todo es por Él, que lo que tengo, todo es para Él, que en Él vivo, en Él me muevo y por Él existo. Todo viene de Él, todo. Y por eso rindo mi vida y mis coronas y me humillo. Y Señor, me uno a tu yugo, porque sé que separado de ti, nada puedo hacer. O sea, puedo hacerlo conforme al sistema del mundo, pero será estéril, sin fruto, y será lleno de cansancio, lleno de fatiga, de agobio, de estrés, pero además también dejará huellas en otros de búsqueda, de competencia, de celo, de demostración, de humillación a otros. Puedo hacer mucho usando lo que Dios me dio, separado de Él, pero no
tendrá el fruto, ni pertenecerá al fruto del reino de Dios y su justicia. Entonces, separados de Él, puedo moverme y hacer cosas que simplemente la gente me va a dar reconocimiento. Y el Señor dice, bueno, si eso es lo que buscas, pues ya tienes tu recompensa. Pero otra cosa es la recompensa cuando te mueves en el secreto, escondido con Él. Y empiezas a ver que Él es el que recibe toda la gloria, el que ha aprendido a humillarse y reconoce que todo es de Él, todo es para Él, todo viene de Él, y que separados de Él nada podemos hacer, y que tengo necesidad de Él, sabe que la gloria será para Él. Todo lo que yo haga, Él va a ser el que reciba la gloria. Entonces, la humildad está conectada con la adoración, con ese cántico del Cordero, esa victoria del Cordero. ¿Pero por qué fue la victoria del Cordero? Porque separado de Él nada hace. Entonces, algo que empieza a desarrollarse en el que es humilde es dependencia. Recuerdan, el Señor nos ha dicho, coman todo el tiempo. Y ahí uno dice, bueno, ¿cómo como? Dependencia y humildad. Estamos sentados a la mesa con Él, aprendiendo de Él, diciéndole cada uno, porque aquí el adorar es de cada uno, la alabanza, todos nos unimos a adorar y a alabar, pero la adoración, esta humillación, solamente es de cada uno para Él. Que andes humildemente, que sea adoración continua, que dependes de Él, que no te mueves, dice, no se mueve ni una hoja, ni crece un cabello, ni subimos un codo a nuestra estatura, si Él así no lo permite. Todo depende de Él. Entonces, el que es humilde aprende dependencia. Comemos dependencia y humildad. Nunca lo olviden. Todos los días comemos dependencia y humildad. Dependencia a su voz. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen y saben reconocer la voz del extraño y no le siguen. Bueno, eso necesitamos crecer. Los hijos, necesitamos crecer. Y entonces, ¿qué identifica a los hijos? Él nos dijo que fuéramos a Él, tomáramos su yugo y aprendiéramos. No aprendemos sin tomar el yugo. Sí, amados, no lo aprendemos. No aprendemos separados. Mansedumbre y humildad no la podemos aprender separados de Él. Dice, venid a mí, tomad mi yugo y aprended de mí. Ese es, digamos, hablemoslo de la secuencia. Venir, ir a Él, tomar su yugo, o sea, doblarnos, adorar y aprender de Él, que es manso y humilde. Leíamos en Filipenses 2, dice que haya este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que el cual siendo Dios, se vació a sí mismo para tomar la apariencia de hombre. Y como hombre se hizo siervo, servidor de otros. Pero que resaltábamos que lo hizo Él mismo. Quiere decir que Él tomó la decisión. Siendo Dios, tomó la decisión. Siendo Señor, siendo creador de todo, siendo por quien fueron hechas todas las cosas, tomó la decisión de humillarse y hacerse obediente. Y el Padre le glorificó, le exaltó hasta lo sumo. Y dice, y aún exaltado hasta lo sumo, el Padre siguió siendo glorificado. Él tomó la decisión. Amados, adorar es una decisión. Y podemos cantar, y podemos hacer melodías, y podemos cantar el cántico de Moisés, el cántico de Ana, los cánticos. Y poner nuestra propia melodía y nuestra propia letra. Pero el cántico del Cordero lo canta aquel que ha aprendido
a depender de Él. Y experimenta las victorias de Cristo, del Cordero. Porque todo lo que Él hace, el fruto de la obra de la obra del Cordero, siempre será victoria, porque Él venció. Él venció. Entonces, el cántico del Cordero es aquel que reconoce que nada, es pobre de espíritu porque tiene necesidad de Él, porque sabe que separados de Él nada podemos hacer. Entonces estamos aquí sentados a la mesa comiendo dependencia y humildad, tomando su yugo, cada uno, y diciendo, quiero aprender de ti, a ser manso y humilde. ¿Es esta tu oración? Esta es la letra del cántico del Cordero. Ahora, Filipenses 2 les decía, Él se vació a sí mismo y se humilló a sí mismo. Él lo hizo a sí mismo, tomó la decisión. Quiero que miremos unos pasajes para que entendamos cómo Él se vació a sí mismo y se humilló a sí mismo para tomar esa posición de dependencia, de mansedumbre y humildad ante el Padre. Juan 5:19 dice, y quiero que miremos, porque lo que más remarca estos versículos es que Él dice, y quiero que lo entendamos desde el Espíritu, no desde Grecia, porque Grecia no acepta esto. Y por eso, si usted al escucharlo va a leer, va a creer, dice, no estoy de acuerdo. Bueno, oramos que el espíritu de Grecia se quiebre, porque estamos hablando es al Espíritu, para que Él sea glorificado y sean hechas sus obras y se manifiesten las obras del reino, las obras de misericordia del reino de Dios y su justicia. Para que las obras que ya Cristo resucitado, ahora está manifestando a través de los hijos del reino, sean hechas. Entonces aquí vamos a leer expresiones que el Señor decía, no puedo, no hago, no hablo, no digo. No quiere decir que no pudiera hacerlo, sí podía hacerlo. Él tomó la decisión de no hacerlo, de depender de Él, de oír la voz del Padre y seguirle, de sujetar, dice, de humillarse, de doblegarse. Por eso la adoración es eso, andar humildemente. Lo que Dios pide es andar humildemente, y me doblego mi cabeza, es como para mostrar, eso es tener el yugo, es decir, para aprender de Él, para que toda mi fuerza de ese buey joven que somos nosotros, que generamos resistencia de todo el sistema del mundo que nos ponen, dice, no voy a permitir que me humillen. Bueno, en el reino es diferente. Él no humilla, Él solo invita a ir, que andemos humildemente, reconociendo que todo es por Él. Juan 5:19, tomando la palabra, Jesús les decía, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque lo que Él hace, esto también hace igualmente el Hijo. Mire, ¿qué dice? No puede el Hijo hacer nada de sí mismo. Estamos comiendo dependencia y humildad al leer estos versículos. Dependencia y humildad, que andes, ¿qué es lo que pide Dios de ti? Que andes humildemente. Humildemente, que significa que te doblas, que te humillas, que te postras, que andas así a tierra, porque tomaste su yugo y estás aprendiendo a ser manso, a no reaccionar. Estás reaccionando, dices, no lo acepto. Bueno, ese yugo está doliendo. No puede el Hijo hacer nada de sí mismo. Sí lo puede, pero decidió no hacerlo, sino hacer lo que ve hacer al Padre. Y asimismo Él lo hace. Juan 5:30. No puedo yo hacer nada de mí mismo. Según oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad,
sino la voluntad del que me envió. Él decidió no hacer nada de sí mismo, sino hacer lo que es la voluntad del que le envió. Eso es dependencia y humildad. Esto es el cántico del corderito. Dependencia y humildad. Y ese fruto fue que él venció. Juan 5:41. No acepto gloria que viene de los hombres. Miren, él sabía. El hombre y el orgulloso y el altivo siempre va a estar buscando la gloria de los hombres, el reconocimiento de los hombres. Qué bien hiciste, cómo se te sanaron, cómo esos dones que tienes se sanan todos. Qué próspero que eres, qué bueno que eres manejando esto. No recibo gloria de hombres, porque sabe que todo lo que Él es y lo que Él hace, el único que recibe la gloria es el Padre. Juan 6:38. Pues he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Miren, esto es dependencia y humildad. Decido oír su voz. Y sé que su voz, yo decido seguirla, oír para obedecer. Pero esa sujeción, esa obediencia es porque quiero que Él sea glorificado. No vine para hacer mi voluntad. Sé que la voluntad del que me envió es perfecta, es buena y es agradable. Juan 7:16. Entonces Jesús tomó la palabra y les dijo: mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Qué tremendo, ¿no? Poder decir, dicen, esto fue porque yo, y siempre estamos mirando a ver quién, de dónde, tener el último secreto, el último misterio, la última revelación. Y dice, no, mira, el Señor me reveló, el Señor, tengo lo último, lo que está ahora sonando de último, lo último, la última noticia del día, la tengo yo. Y el Señor dice, lo que yo les estoy hablando no es mío. ¿Sí? Mi enseñanza, esto que yo les estoy enseñando, no es mía. Yo no voy a ponerle mi firma, mi autógrafo, esto es mío, esto es de mis derechos de autor, sino del que me envió. Qué tremendo, dependencia y humildad. Andaba doblado para que el único que se vea sea Él. Juan 8:28. Entonces Jesús dijo: cuando levantéis al Hijo del Hombre, entonces comprenderéis que yo soy, y que nada hago de mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, esto hablo. No hago nada, no hablo nada. Esto no es mío. Yo hago solo la voluntad del Padre, no mi voluntad. Dependencia y humildad. No hago nada de mí mismo. Y esto no se trata de estar anulando. No se trata de que ahora vengamos a menospreciarnos y decirnos, es que no valgo nada, es que lo que yo digo, no, es que tú dependas y que lo que tú hables, lo que tú digas, las obras, el amar misericordia, el hacer justicia, es porque andas humildemente y sabes que todo viene de Él, que todo lo escuchaste de Él, que todo lo estás haciendo porque tu fuente es Él. Que si estás dando un recurso, un mercado, una comida, un vestido, si estás dando de comer al hambriento, vistiendo al que está desnudo, ayudando al que está necesita consolación, nada viene de ti. Todo viene de Él. No hago nada de mí mismo, ni de creyendo que ha sido de mi fuente, de mis recursos. Todo es de Él. Y estoy doblado para que el único que sea visto y reciba la gloria sea Él. Juan 8:42, Jesús les dijo: si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais, porque yo salí del Padre y vengo de Dios. No he venido de mí mismo, sino del que me envió.
¿saben? El Señor Jesús estaba haciendo tantas cosas que la gente le seguía, lo que hablaba, los milagros, las sanidades, la provisión, tantas cosas, tantos hechos poderosos. Él dice en Hechos que Él anduvo haciendo bienes, sanando enfermedades, liberando al oprimido, manifestando el reino, haciendo justicia al que estaba oprimido, al que estaba enfermo, que el diablo le había robado, le había dañado, le había destruido. Pero nunca tomó la gloria para sí mismo, sino que siempre dice, lo hago es porque son las obras del Padre, de aquel que me envió. Yo no vine, no he venido de mí mismo, yo no me envié. Vengo porque el Padre me envió. Juan 8:50, pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. Dice, yo no busco mi gloria. Él no estaba en lo que hacía, él no estaba buscando el reconocimiento. Qué bien te salió esto, qué bien te sonó esta canción, qué bien tocas el instrumento, qué bien que oras, qué bien, cómo eres de profeta, qué tremendo apóstol. Yo no busco mi gloria. Manso y humilde. O sea, y nunca se dejó impresionar. Lo querían hacer rey. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Lo querían hacer rey. Y él lo que hizo es, no era una humildad falsa de irse a esconder. Es porque él sabía quién lo había enviado y sabía de quién dependía y sabía que venía a hacer las obras del Padre para que el Padre fuera quien fuera glorificado, fuera honrado y glorificado. Juan 14:10. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí hace sus obras. Es tremendo. Él todo el tiempo era para que el Padre fuera visto. Para que el Padre fuera visto. Juan 14:24. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. Miren, y podemos encontrar y seguir, y todo esto que hemos leído, todo está en Juan, pero puede leer en otros evangelios, pero Juan es un libro que tiene como esa esencia del Hijo mostrando al Padre. Pero algo tremendo que aquí Él nos está enseñando a aprender de Él para que andemos en esa adoración continua, que nada podemos hacer separados de Él. Y por eso Miqueas 6:8 dice que andes, que eso sea tu estilo de vida, que eso sea no tu estilo de vida de apariencia, sino tu esencia. Y esa esencia se va a formar cuando entras allí en la comunión, a la intimidad con Dios y empiezas a verle y empiezas a conocerle quién es Él. ¿Quién es Él y quién eres tú? Y lo que hoy somos a causa de quién es. Lo que tenemos, lo que hacemos, a causa de quién. Y entonces empiezas a saber que toda la fuente y todo lo que tú haces viene de Él, el hacer justicia, el amar misericordia. Recuerden, no está separado. Hacemos justicia, andamos en justicia, que es una cosa. Recuerden lo que lo hablábamos la semana pasada. Que tú andes en justicia es que tú te alineas con el reino de Dios y tu justicia. Todo lo que estaba torcido se alinea, todo lo que estaba fuera de diseño se alinea, todo lo que estaba en desorden, vacío, en caos se alinea con lo que es justo, con lo que es conforme al reino de Dios y su justicia. Pero otra cosa que Él nos dice es que ahora hagamos después de ser y de estar alineada nuestra vida con la justicia, con lo correcto, con lo que es bueno, con lo que es perfecto y agradable. Ya no llamamos más a lo malo bueno y a lo bueno malo. Ahora podemos hacer justicia y ayudar a que se alineen otros
y a llevarlos a que empiecen a corregir, pero también a ir y hacerles justicia a aquellos que han sufrido, que el diablo ha destruido. ¿Por qué? Porque así se mueven los hijos del reino, los hijos de consolación, los que hacen misericordia, los que aman misericordia, se duelen con el que está afligido, con el que está perdido, con el que está cautivo, pero los recursos para ir a abrir prisiones, para sanar al enfermo, para ir a ayudar al que está perdido, no viene por nosotros, viene porque todo viene de Él. Él es la fuente, Él es la fuente. Y entonces ando humildemente porque sé que así es como andan los verdaderos adoradores, que Él recibe toda la gloria. Andar humildemente es andar doblado, humillado ante Dios, ante nuestro Dios, no porque no seamos nadie, es porque lo que somos es por Él. Y todo lo que hagamos, hablemos y seamos, es para que Él reciba la gloria. Aun cuando vean, dice, eres hijo de Dios, qué tremendo, cómo has cambiado. Bueno, es que ahora te pareces al Padre. Y a quien van a glorificar es al Padre. Entonces el Señor Jesús, cuando Él nos dice, venid a mí y aprended, tomad mi yugo, venid, tomad mi yugo y aprended. Vamos a aprender lo que es ser mansos y humildes, conforme al reino de Dios y su justicia, no conforme al sistema del mundo, no conforme a Grecia, sino conforme a lo que son los hijos. ¿Qué va a ocurrir? Que va a venir mucho fruto. Separados de mí nada podréis hacer. Dice, pero unidos a Él, dice, para que deis fruto, y fruto abundante. ¿Y se acuerdan que veíamos que somos las semillas, somos los hijos del reino, que somos sembrados por el Hijo en la tierra, en el sistema, este sistema del mundo que está conforme al príncipe de este mundo, conforme todo está bajo el maligno? Entonces todo tiene diseño de daño, de destrucción. Bueno, los hijos del reino empezamos a dar fruto, y es fruto abundante que permanece, y muchos van a poder comer, muchos van a querer venir y y entrar al reino de Dios y su justicia. Venir, y se entra por el arrepentimiento, como lo hemos hablado. Cambian su manera de pensar y se nota porque cambia su manera de vivir. Entonces, cuando Él dice, andad humildemente ante tu Dios, es que tu vida sea una vida que adora. Porque adorar significa doblarse, humillarse, postrarse ante tu Dios. Porque sabes, como dice el Mateo, que eres pobre de espíritu y sabes que en todo tienes necesidad de Él, en todo. Y separados de Él nada podemos hacer. Por eso cantar el cántico del Cordero, del Corderito, es aprender a andar humildemente, humillado ante tu Dios. No es otro cántico. Es que tu vida sea ese olor fragante y que andas humildemente y que todo lo que haces, porque aquí la gente, lo que veíamos en estos versículos, la gente veía las obras y se maravillaban, se asombraban, pero el Señor siempre caminó manso y humilde, nunca se dejó provocar, nunca se dejó como atraer o atrapar
por lo que el hombre le podía dar, por la gloria, porque le iban a hacer rey. No, él sabía quién era. Y él sabía el fruto que vendría. Entonces solo él iba a recibir gloria del Padre. Sería exaltado hasta lo sumo por el Padre. Pero aquí él no buscaba gloria. Ni siquiera buscaba que el fruto, que el Padre le exaltara. Lo único que él quería era que se hiciera la voluntad del Padre. El que anda humildemente aprende a amar lo que al Padre le agrada. Aprende a amar la voz del Padre y aprende a seguirle y a obedecerle. Y no debe costarnos andar doblegados y humillados ante nuestro Dios. Porque las obras que se van a ocurrir son sus obras. Y van a venir frutos, y van a venir resultados, van a venir hechos poderosos de justicia y misericordia. Se va a manifestar el reino de Dios y su justicia. Pero nunca lo va a ocurrir a través de el orgulloso y el altivo. El que busca renombre, el que busca fama, el que busca posición, ser tenido en cuenta. El que anda humildemente, el que obedece, el que sigue la voz del Padre. Ese Dios le dará, dice, porque lo leíamos en Mateo, dice, a ellos les pertenece el reino de Dios y ellos son los que heredan la tierra. Así que vamos a empezar a reconocer cómo la tierra empieza a beber y a escucharse a los hijos, a los herederos caminando sobre esta tierra. Y caminando, tomando la heredad. Pero la heredad la toman aquellos que aprenden y andan o andamos humildemente ante nuestro Dios. Esos son los adoradores que Él busca. No adoración. La adoración es una expresión, es el fruto, es el resultado de lo que es un adorador. Y se puede expresar por melodías, por letras, por canciones, sí, pero Él busca que esos adoradores, que le adoren en espíritu. Y su espíritu sabe que tiene necesidad de Él, que son verdaderos, que su espíritu, que su humildad, que su postración, que el estar doblados no es aparente, es verdadero. Esos son los adoradores que el Padre busca. Y que dan fruto de adoración, sí. De alabanza, sí. Que se nota. Pero que su vida es adoración. ¿Se acuerdan? Somos adoración. Eso es lo que el Padre busca. ¿Qué pide Dios de nosotros? Y Él nos dice que nos enseña lo bueno, hacer justicia, amar la misericordia y andar humildemente, humillados ante Dios. Amados, es algo que tiene que ser notorio en la naturaleza, en la esencia de los hijos del reino. Esto debe notarse, es lo que Dios nos pide, y no solo a nosotros como casa, nos está pidiendo como hijos del reino para una nación, para las naciones. Amados, ustedes conectados desde diferentes ciudades, desde diferentes naciones, esto es lo que Dios pide, para que se note que Él es el Rey, que se note y se vea el reino de Dios y su justicia. Lo que es bueno, practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente ante Él. Yo les invito a que nos unamos en oración. Nos unamos diciéndole, Padre,
tenemos que confesar que hemos caminado separados de Él. Unámonos allí en familia, cada uno, en el lugar donde está. Estamos congregados, amados. Esta es congregación. La congregación no es un lugar físico. Estamos congregados, escuchando su voz, siendo ministrados y ayudándonos mutuamente a crecer. Desde el lugar donde estás, nos presentamos delante del único que es digno. Padre, nos presentamos para reconocer que hemos caminado separados de ti, que muchas veces hemos caminado por nuestra propia voz, sabiendo que nuestra voz tiene mucha conexión y ha sido alimentada por el sistema, el mundo alimentado por la tiniebla. Te pedimos perdón. Te pedimos perdón por haber caminado separados de ti, aún diciendo que somos tus hijos. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre, porque no te hemos honrado como Padre, no te hemos obedecido como Señor. Perdónanos. Y el andar separados de ti nos ha llevado a andar y a caminar altivos, orgullosos, soberbios, creyendo en nuestra propia fuerza, en nuestros propios recursos, en nuestras propias habilidades, en lo que creemos ser sabios. Hemos caminado. Te pedimos perdón porque nos hemos olvidado que todo lo que somos, lo que tenemos, viene de ti. Aún nuestra fuerza, aún el aliento de vida, todo depende de ti. Dependemos de tu misericordia que renuevas cada día, cada mañana. Dependemos de ti. Te pedimos perdón por andar separados, independientes de ti. Y nos ha hecho oír otra voz, la voz extraña. Perdónanos por esa falta de comunión, de estar contigo para poder reconocer tu voz. Y aún, Señor, habiendo escuchado tu voz, te pedimos perdón porque no le hemos puesto atención, porque no hemos sido sensibles ni hemos tenido la intención de obedecer. Te pedimos perdón por no ser cuidadosos. Y aún todo lo que es respecto de la justicia y la misericordia la hemos visto separados de ti, la hemos visto conforme al mundo. Pero Él es el cimiento de tu trono y es lo que va delante de tu rostro. Padre, nos arrepentimos para que sea cambiada nuestra manera de pensar y cambie nuestra manera de vivir y se note claramente que pertenecemos a ti, a tu reino, que somos tus hijos y que somos, Señor, empezamos a crecer en esa identidad de hijos del reino para que tú, el Hijo, quien fuiste enviado por el Padre, puedas sembrar esta buena semilla que son los hijos del reino y podamos dar frutos de justicia y amemos la misericordia. Señor, hemos entendido lo que es adorar. Hemos entendido lo que es andar humildemente ante ti. Y cada uno tenemos algo que decirte
queremos ir a ti para tomar tu yugo, para que tú coloques tu yugo, aquel yugo que tomaste cuando te hiciste hombre, tomaste esa apariencia de hombre y te hiciste siervo. Queremos ir a ti para que tú pongas tu yugo y podamos aprender lo que es ser manso y humilde de corazón, verdaderos, no de apariencia. Soltamos esa mentira de creer que la humildad es lo que ven los ojos. Queremos ser formados, aprender de ti mansedumbre y humildad para que sean la esencia y la naturaleza nuestra como tus hijos, como hijos del reino. Porque queremos, Señor, tú dices que el reino de los cielos les pertenece a los que reconocen que tenemos necesidad de ti. Y los mansos son los que heredan la tierra. Señor, queremos caminar sobre la tierra como herederos y que se siembre, que ser sembrados, que se note y empiece a manifestarse el reino de Dios y su justicia a través de los hijos del reino. Queremos ser esos verdaderos adoradores que el Padre busca. Ser esos adoradores, ser adoración continua, humillados, doblegados, dependiendo de ti, comiendo dependencia y humildad todos los días de nuestra vida, para que solo tú seas glorificado. Que podamos cantar el cántico del Corderito. El cántico que es de siempre, es la victoria, porque las obras del Padre, Él hizo todo lo que oyó, lo que vio. Todo, Él fue enviado por el Padre, hizo lo que el Padre, la voluntad del Padre, habló las palabras del Padre, enseñó las palabras del Padre, para que Él, el Padre, fuera glorificado. Y la canción del Corderito es esa redención, esa victoria frente a todo. Pero primero se humilló. Primero se humilló a sí mismo. Para que ahora, sentado a la diestra del Padre, se manifieste el gobierno y la autoridad del reino de los cielos. Queremos, Señor, aprender para caminar, para andar humildemente ante ti. Que podamos reconocer que dependemos de ti, que nada podemos hacer separados de ti. Nada que dé fruto conforme al reino de Dios y su justicia, lo podemos hacer separados de ti. Para que se vea tu justicia, Señor, la salvación, la redención, la victoria en todos aquellos, en el perdido, en el enfermo, en el abatido, en que está doblegada su alma, el que está cautiva su alma. Ve la victoria del Corderito ahora en el nombre de Cristo Jesús. Es el cántico del Cordero a través de los hijos del reino, de los que caminan humildemente, los que tienen esa adoración continua, el que anda humildemente, doblegado ante ti. Se manifiestan las obras del Corderito, la victoria del Corderito. Declaramos victoria sobre aquellos que están afligidos, necesitados, aquellos que están perdidos, que están vacíos, sin esperanza, en desesperación. Declaramos la victoria del Corderito ahora, la canción del Corderito que ha vencido, y es la que sueltan los hijos del reino que saben que dependemos de ti
y que son tuyas las obras, porque tú eres el que venciste, estás sentado en el trono y es la victoria del que ha resucitado y ahora gobierna. Esa es la victoria, no son nuestras obras, es la victoria del que anda doblegado, que manifiesta las obras del Corderito, del que está doblegado y humillado ante Dios. Son sus obras, son tus obras, para que el Padre sea glorificado. Como hijos del reino, andamos humildemente ante ti, pero no aceptamos las obras del diablo. Nos levantamos en tu voz y en tu autoridad y en tu palabra y en tu gobierno para declarar la victoria del Corderito frente a todos aquellos que están en necesidad y que el diablo los tiene humillados y postrados. Levantamos la voz de aquel que venció para que se manifieste la victoria, las obras del Padre que fueron hechas, que ya han sido hechas por el Corderito. Señor, aprendemos de ti, quien eres manso y humilde, para que se manifiesten tus obras, tus hechos poderosos, y todo glorifique al Padre. Enséñanos a vivir siendo adoradores. Esa adoración que es la esencia de los hijos. Doblegados, humillados, rendidos, postrados, porque sabemos que solo necesitamos a ti. Gracias Padre por este día, por este tiempo, por esta tarde, por este tiempo especial de tu voz, de tu palabra, de tu autoridad y de todo lo que tú estás haciendo y escribiendo en nuestro espíritu, haciéndose carne en nosotros, de tu misma naturaleza, siendo formado en cada uno. Gracias Padre. Yo bendigo cada familia, cada persona, en cada ciudad, en cada nación, Señor. Les bendecimos y bendecimos que se manifiesten los hijos del reino, que practican, que hacen justicia, practican la justicia, que andan, son justos porque están siendo alineados contigo, con tu justicia, pero que desde tu fuente hacen justicia, aman la misericordia, pero sobre todo caminan, andan día a día, momento a momento, humildemente ante ti. Gracias Señor, gracias por tu voz. Gracias porque tu voz, más allá de lo que es nuestros sentidos espirituales que han oído, Señor, se activa tu voz y es oída en toda la atmósfera de las ciudades, de las naciones, Señor. Y corre a través de los mensajeros y empieza a ser oída y empieza a ser establecida en cada uno. Gracias, Padre, por este tiempo. Amén. Amados, que el Espíritu siga hablando a nuestro espíritu y siga formando su naturaleza, su esencia, su imagen en cada uno. Seguimos creciendo y adorándole. Que seamos los verdaderos adoradores que Él busca en todo lugar, para que esa lámpara que somos se active, nunca le falte el aceite. Y alumbremos a todos los que están en casa, dice la palabra, pero también la luz alumbre a todos los que están a nuestro alrededor.
que puedas ser de bendición a tu casa, a tus generaciones, a los que están cerca de ti, a tu familia, a los que están cerca de ti en la vivienda, a los vecinos. Alumbra, manifiesta, practica la justicia, ama la misericordia, pero anda sobre todo humildemente, escuchando y haciendo lo que el Padre nos dice que hagamos. Amén. Amados, un abrazo. Les bendecimos junto con Arturo, con toda nuestra casa, nuestros hijos, nuestro nieto. Les bendecimos y bendecimos a cada familia. Un abrazo, nos vemos el miércoles. Sigan en discipulado, en las diferentes ministraciones de discipulado, el miércoles en entrenamiento y discipulado, con los papás muy atentos a los que se está trabajando con los niños, con los hijos, porque no solo con los niños, con los hijos, los jóvenes en su reunión de semillas, en resplandor y gobierno. Sigamos creciendo, estableciendo el reino de Dios y su justicia. Un abrazo, les amamos, les bendecimos a cada uno. Shalom.